Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes, día 5 de abril, con el futuro del mini S&P 500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos este análisis. Un análisis condicionado por el Nasdaq. Lo tenemos otra vez en resistencia, ahí atacando la zona, su principal resistencia ahora mismo, esa confluencia de resistencias que comentábamos la semana pasada. Niveles semanales, media de 200 en gráfico diario, su retroceso del 61,8%. Ahora lo vamos a ver con detalle. Antes, como siempre, recordemos que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, antes de empezar el análisis técnico, vamos a echar un vistazo, como siempre, al calendario económico. Aquí lo tenemos en la web de Investing, donde la noticia más destacada que se va a publicar durante la sesión, aquí lo tenemos a las 4 de la tarde, hora española peninsular, PMI no manufacturero del ISM. Atentos a este dato porque puede producir volatilidad en los mercados. Venga, vamos al análisis técnico, empezando con el futuro del mini S&P 500 gráfico diario. Tenemos al S&P 500, una sesión de ayer alcista, aquí la tenemos, después de esta corrección menor, realmente ahí los 4.500 ejercieron de fuerte soporte, teníamos una zona técnica de soporte, aquí lo vemos, un poco lateralización que se produjo aquí a finales de marzo, su banda superior, 4.500, actuó luego como soporte, tenemos a la media de 200 en este marco temporal como soporte también un pelín por debajo de los 4.500, ahí los 4.475 aproximadamente. Y bien, sesión de ayer alcista, después de esta corrección, continuación. Vamos a ver con detalle qué niveles tenemos, ¿no? Inferiores, más allá de estos principales. Aquí tenemos el gráfico de 4 horas, todo este impulso último, corrección al 61,8%, con apoyo de esta confluencia de soportes que hemos comentado, 4.500. Aquí se ve muy claramente ese nivel que dejó aquí el último máximo más destacado en este marco temporal y 61,8% de toda la subida. Desde aquí, continuación alcista, la sesión que vimos ayer, que en un primer momento rompió su primera resistencia, lo teníamos aquí los 4.550 aproximadamente, superada al alza, y ahora es el principal soporte que podemos de alguna manera determinar, esta zona de los 4.550, 4.560. Es el principal soporte que tiene el precio ahora mismo. La primera resistencia la encontramos en los máximos diarios. Aquí el precio tuvo en la sesión de hoy, la sesión europea, nos ha dejado ahí los máximos de la sesión, un poquito en esa corrección tope, ¿no? Del 61,8% de todo este tramo correctivo que estamos viendo aquí. Pues ahí hay un poquito ejercido de resistencia junto con este mínimo aquí que dejó, un poquito ese mínimo común de esta pequeña estructura de giro por fallo, y ahí nos hemos quedado. Está claro que superando la zona de los máximos de la sesión de hoy nos llevaría con alta probabilidad a buscar los máximos de marzo, zona 4.630. Para ello, tal vez se le va a exigir al Nasdaq que muestre su fortaleza en la resistencia que tiene por delante. Pienso que si el Nasdaq rompe esa confluencia de resistencias, el S&P 500 podría llegar también a romper esta principal resistencia. Aquí lo tenemos, el gráfico diario, esta zona de aquí. Y una ruptura de esta resistencia lo puede llevar ante la zona de los 4.725 y luego ir a buscar incluso ya los máximos históricos cerca de los 4.800. Pero el Nasdaq debe mostrar su fortaleza para acompañar también los movimientos alcistas en este índice. Vámonos al gráfico de una hora. Aquí vemos más detalles de la sesión de hoy sobre todo. Aquí vemos como en la sesión de ayer el precio alcanzó estos máximos, hoy
corrección leve, intento de nuevo de superación de esa zona, pero sin éxito. Ahí se nos ha girado el precio rompiendo un primer soporte que ahora lo tenemos como resistencia, este mínimo común de esta estructura de giro, y de momento continuación bajista. Podría llegar perfectamente pues a la zona de los 4.560. Ya lo hemos comentado, un soporte que hemos visto en 4 horas y que corresponde un poco con esta corrección del 50% de este último tramo al alza en este marco temporal de 1 hora. La media de 200 aquí está acercándose a esa zona, lo tenemos todavía un poquito por debajo, el 4.550, pero creo que sería un buen punto de apoyo de precio de soporte esta zona de aquí. La he llegado a marcar aquí coincidiendo con este movimiento que se produjo al final de la sesión de ayer, aquí en 15 minutos, cuando consiguió el precio romper los máximos del viernes, hizo un pullback ahí muy claro a esta zona y por tanto ahí se dio un poco la zona de acumulación, 4.560 aproximadamente. Por eso lo he delimitado aquí. Y aquí se ve mucho más claramente esa estructura de giro de la sesión actual de hoy. Un poquito la llegada de ayer, máximos del día, corrección, vuelta a intentarlo, no ha podido, se ha girado y ha roto lo que eran los mínimos del día hasta ese momento. Se ha producido un pequeño pullback, continuación y ahora veremos. Tenemos aquí una zona importante de soporte, una primera resistencia y las máximos del día. Vámonos al Nasdaq. Gráfico diario y aquí lo tenemos, ahí está el kit de la cuestión. Sesión de ayer también fuertemente alcista, ahí nos dejó una envolvente, cerrando la sesión justo en la media de 200. Ahí está el tema. Tenemos otra vez al Nasdaq atacando la principal resistencia que tiene. Lo vimos en semanal. Ahí está, esa zona de un poco de retroceso que se produjo aquí, que luego se dio la continuación bajista, ¿no? Donde arrancó el siguiente tramo. Tenemos al 61,8% de corrección de toda la bajada desde los máximos históricos. Tenemos a la media de 200 en gráfico diario. Eso le confiere realmente una potencia importante a esta resistencia. Estamos hablando de los 15.270 aproximadamente. Si rompemos esta zona en el Nasdaq, se lleva también por delante en cuanto a subidas al S&P 500 y podríamos ver al Nasdaq pues yendo a buscar la zona de los 15.500 y superando esta zona pues ya los 16.000 psicológicos y luego ya veríamos más arriba, ¿no? Pero tendríamos un poquito ahí esos niveles. Como soporte, más allá, claro está, de los mínimos de esta corrección, ahí cerquita de los 14.725, vamos a ver aquí un poquito lo que ha sucedido más en la sesión de ayer. Vámonos para eso al gráfico de 4 horas. Y aquí vemos, en la sesión del viernes dejó este máximo, ayer fue superado, roto al alza, dejándonos hoy unos máximos muy cercanos a los máximos de todo el mes de marzo, pero bueno, ahí como está la media de 200 en gráfico diario, pues de alguna manera se han producido muchos cierres de largos ahí en ese nivel. Ahí lo tenemos en los 15.200 como máximos de la sesión. Si rompemos esta zona, claro está, la siguiente es el ataque a los máximos del mes y luego ya pues todo lo que hemos comentado. Como primer soporte más relevante, los 14.950, que es un poco este último máximo que dejó el precio en la sesión del viernes. Encontramos un soporte intermedio aquí, vamos a verlo mejor en 1 hora, que es este. Un poco ahí cuando se produjo, un poco lo arrastro para aquí para que se vea, ¿no? Cuando se produjo la superación de esta zona de resistencia donde arrancó aquí el día 31 de marzo, ¿no? Este movimiento fuerte bajista que rompió esta zona del mínimo común, esta estructura de giro, pues el precio encontró cierta dificultad, ¿no? Para romper esta zona. Esto se aprecia mejor en gráficos menores, pero una vez superado, al final de la sesión de ayer el precio hizo una corrección. Ahí se vería más claramente en 15 minutos. Fijaros, aquí digo un poquito esa zona que le costó superar, esa resistencia antigua, ahí se ve, se cerraron muchos largos en esa zona, pero luego se rompió, se testeó, incluso aquí con una pequeñita manipulación se aprecia, un spin, y luego buscando ya a más cercanía a los máximos del mes. Por tanto, aquí hay una pequeña zona cerca de los 15.070, 15.080 que podría ser
el soporte en el Nasdaq en caso, ¿no?, de llegada aquí a esta zona, más allá de ir a buscar el soporte siguiente, que está muy lejano. Estamos hablando de los 14.960. Y aquí podría el precio encontrar un poco el final, ¿no?, de esta bajada que estamos viendo en la sesión europea. Como primera resistencia tenemos aquí un poco como el S&P 500, ¿no? Se ha formado aquí una especie de giro con todos los mínimos de la sesión asiática que se han perdido en la sesión europea, que ya ha hecho cierta corrección, aunque no ha llegado a testear bien toda esta zona, pero bueno, casi se puede dar por testeada la resistencia, aunque podría haber todavía alguna llegada. Y es una primera resistencia. Si se supera esta zona, pues podríamos a lo mejor volver a llegadas a los máximos del día. Y si esta zona se mantiene como resistencia, pues el primer soporte aquí, en 15.080. Bien, pues vamos a ver qué nos deja la sesión y sobre todo pues muy atentos a esta segunda intentona de la ruptura de la media de 200 y de la principal resistencia que tiene aquí el Nasdaq. Que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.